Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos a mi podcast Paradoxology, que antes se llamaba Joan Staff, pero le he cambiado el nombre a Paradoxology, así que bienvenidos a esta nueva etapa de mi podcast. Recuerda que vengo desde YouTube Opinión y Pensamiento, en donde también puedes interactuar con gran parte de mi contenido. Hoy vamos a iniciar este podcast con un buen tema. Varón y hembra nos creó. Parte 1. Ya que estamos en tiempos del tema del orgullo gay, quisiera tocar una reflexión en varias partes acerca de la ideología de género. Así que acompáñame en Paradoxology, compártelo con tus amigos, discútelo y déjame saber qué te parece. Bienvenidos. Es importante iniciar esta serie de Varón y Hembra nos creó precisamente de dónde viene todo este rollo de la ideología de género y principalmente tratar de desvirtuar de alguna manera toda esta gran problemática que la ideología de género hace al tratar de pervertir el género humano. Y no tengo que ir más allá, por ejemplo, de 1960, cuando nacieron unos gemelos, Bruce y Brian. Y es que estos gemelos representaron para nuestra época, hoy por hoy, uno de los más atroces experimentos que se ha podido hacer en la historia de la psiquiatría, la psicología y en la psicología social, de hecho. El doctor John Money principalmente fue llamado como el doctor monstruo o el caso del monstruo de John Money, porque precisamente desarrolló sus experimentos basados en estos dos gemelos en 1965 cuando nacieron Bruce y Brian Reimer. Ambos fueron sometidos a una circuncisión por fimosis, pero por una falla médica a Bruce le mutilaron el pene. Sus padres, desesperados por lo que podría suceder a futuro con su hijo, contactaron al famoso psicólogo John Money, famoso por haber trascendido al terreno de científico por sus trabajos en el género, que inciden en la identidad sexual respecto de cualquier determinación natural. Buscaba despatologizar la pedofilia y toda práctica contrasexual, como por ejemplo la coprofilia, que son juegos de gesta de excrementos con fines sexuales. John Money vio en los gemelos la oportunidad perfecta para llevar adelante su experimento psicosocial del cambio de género. Esto consiste en que un ser humano puede ser educado con independencia de la realidad cromosómica. Con 17 meses de vida, Bruce se convierte en Brenda y 4 meses después fue sometido a la castración total. A los padres se les encomendó la tarea más importante de todas: criar a Bruce como Brenda y bajo ninguna circunstancia revelar la verdad a los gemelos. Las indicaciones eran estrictas porque dependía de ellas el éxito del experimento en cuestión. Pero pese a todo esto y las constantes terapias familiares e individuales que por cierto eran aberrantes, las hormonizaciones y lo estricto de la crianza, Brenda no parecía adaptarse al proceso. La cuestión se empieza a salir de las manos del famoso doctor y este decidió hacer hincapié en el proceso con más rigidez, para que tanto Bruce como Brenda aprendieran con exactitud el rol genital y psicológico de ambos. El juego de roles impuso y las prácticas sexuales entre hermanos iniciaron durante un periodo cercano a los 5 años de duración. Durante el proceso, Brenda tuvo varios intentos de suicidio y sus padres desesperados decidieron que era tiempo de echar para atrás y contarle la verdad sobre su historia. Así fue como la niña del laboratorio debió convertirse en hombre y llamarse David. De hecho, en referencia a su lucha entre David y Goliat. De inmediato, David se realiza operaciones de reconstrucción del miembro, deja las hormonizaciones, pero las secuelas psicológicas persisten. Brian
el hermano gemelo, nunca pudo superar la verdad y terminó cayendo en la esquizofrenia, muriendo en el año 2002 por una sobredosis. La frustración de David aumentó cuando se enteró que el Dr. Money presenta ante el mundo su caso como un éxito rotundo que probaba la veracidad de la ideología de género. En el año 2004, presa de sus traumas psicológicos, David Reimer se quita la vida con una escopeta. Dejó un documental llamado Soy la prueba viviente del fracaso de la ideología de género y si no vas a tomar mi palabra como evangelio, ¿por qué yo he visto esto? ¿A quién más vas a escuchar? ¿Quién más pasó por esto? Yo lo he vivido. ¿Tiene alguien que dispararse en la cabeza y morir para que la gente lo escuche? Cuando comparto delante de muchos grupos, en diferentes lugares, por diferentes medios, este tipo de historias, encuentro que gran parte de ellos, por no decir que todos, no las conocen. Hoy por hoy la ideología de género se trata como una verdad científica. De hecho, se habla mucho de lo que John Money hizo sin hablar de John Money, debido a sus atroces experimentos y los resultados que llevan a falacias, a complicaciones científicas que harían pensar a cualquier persona que usa los 5 sentidos de manera adecuada que estas ideologías y que estas teorías nunca podrían ser realmente aplicadas de una manera objetiva y adecuada. Este fue el experimento humano más aterrador en cuanto al cambio de género que para hoy día aún se cree como verídico. Es increíble cómo la gente hoy sigue creyendo en estas teorías de conversión o de cambio de sexo a partir de la enseñanza desde pequeños. De hecho, gran parte del feminismo de tercera ola, aún hasta del segunda ola, fue propiciador de teorías de cómo es importante, según la educación, convertir ya sea en niño o en niña a las personas. Lo que quiere decir que la programación cromosómica, la programación en el gen humano, no implicaría realmente una barrera para poder hacer que alguien se convierta en lo que la sociedad dice que debería ser. La ideología de género básicamente dice que ninguno nace mujer u hombre, que de hecho nacemos sin sexo. Y el sexo simplemente es un rasgo biológico que no determina nada y por lo tanto el género vendría a ser lo que nosotros construimos en nosotros mismos, nuestra autopercepción frente al mundo. Con la psicología y la psiquiatría, el ser humano ha aprendido que se puede rebelar contra su diseño, contra su origen y contra su esencia. No sé si ustedes sepan, pero LGBTIQ significa lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queers y más porque hay muchas otras más categorías. Todas las identidades sexuales que no buscan enmarcarse, en pocas palabras, en las categorías antes descritas como hombre y mujer, macho y hembra, varón y hembra. Se ha hablado tanto de este tipo de cosas al día de hoy que podemos entender por qué, por ejemplo, la opresión de la mujer y la opresión de la homosexualidad son efectos de una misma causa, un régimen político de heterosexualidad obligatoria, que diría Judith Butler, una de las más grandes pensadoras e ideólogas del feminismo. Y es que es importante entender que toda esta ideología de género lo que busca es crear una guerra no solamente de sexos, como serían mujeres contra hombres, sino ahora entre heterosexuales y homosexuales y cualquier otro tipo de experimentación sexual que no se ubica en la heterosexualidad. Y, por lo tanto, la heterosexualidad sería alguna forma de dictadura moral.
De alguna manera, lo que por ejemplo Judith Butler y muchos otros pensadores del género aportarían a esta ideología como tal es que hay que lograr una multiplicidad de géneros para tumbar el régimen heterosexual, para desmantelar instituciones, por ejemplo, como la familia. Estas manifestaciones son protestas anti-heterosexuales contra lo heteronormativo y representaría una multiplicidad de acciones fuera del marco natural y real en pro de la satisfacción únicamente personal. En pocas palabras, el otro deja su naturaleza, hay una deshumanización, hay una desnaturalización del ser y se vuelve simplemente un objeto sexual o asexual. En palabras de Agustín Laje, la ideología de género construye una guerra entre hombres y mujeres primero, y una guerra entre homosexuales y heterosexuales después, para desembocar al final de todo en la idea de que no existe siquiera el sexo como tal, y, todavía más, no existe la identidad como tal. Una crisis de identidad en pocas palabras. Esto no solamente es aberrante, sino altamente caótico, porque la ideología de género es una rebelión contra un sistema de reglas natural, contra el diseño original y la esencia que Dios le puso al ser humano en su interior. Génesis capítulo 1, versículo 27, el versículo que inspira esta serie, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza los creó, varón y hembra los creó. La determinación cristiana respecto a lo que Génesis habla en este caso es literal en la medida en la que el género humano fue creado en dos versiones, hombre y mujer. Esa es la regla natural, debido a que bajo este prototipo de alguna manera de reproducción podría no solo sobrevivir la raza humana, sino que podría por naturaleza y esencialmente reproducirse a tal punto de poblar la tierra, que era lo que Dios le demandaría más adelante a Adán y Eva. Es importante tener en cuenta esto porque casa necesariamente con la reproducción humana. La perspectiva cristiana aporta a este debate intercultural e ideológico cosas muy valiosas, como por ejemplo la diferenciación entre varón y hembra. Tratar de igualarnos a todos en un panorama lo bastante raro que hoy parece ser, no hace solamente que la heteronormatividad no desaparezca, sino que el patriarcado, por ejemplo, o la heteronormatividad que el patriarcado produce, no desaparezca, sino que se transforme. Entonces, por ejemplo, hombres ya pueden competir en deportes de grueso calibre, por ejemplo, como la UFC o el boxeo, con mujeres. Hay historias y documentos que ya nos hablan de cómo hombres en estos espacios han reventado directamente a las mujeres. Otros, por ejemplo, que se autoperciben mujeres, antes eran los peores en la categoría de natación de su país y ahora al competir contra mujeres resulta que son los mejores. Y así sucesivamente. Esta desnaturalización y crisis de identidad simplemente está llevando al ser humano al borde del abismo de la desnaturalización de su propio ser. Por eso es tan importante volver al origen, a la esencia y a las raíces. Varón y hembra nos creó. Ahora, cada quien puede experimentar su sexualidad de la manera que bien lo desee. Aquí el problema es tratar de imponer a los demás una concepción no solo real, sino no verdadera y no comprobable de lo que se experimenta. O sea, tratar de a partir de mis sentimientos no solamente autopercibirme de ciertas maneras, sino obligar a mi comunidad a percibirme de la manera que yo pienso que debe ser y que claramente raya y distorsiona un aspecto tan concreto de la vida como es la identidad.
No nos engañemos, queridos amigos, no nos dejemos engañar. Este mundo distorsiona los aspectos concretos de la vida a tal punto de distorsionar la identidad, distorsionar la verdad, distorsionar la realidad, porque así y solo así la subjetividad puede reinar y el caos gobernará. Varón y hembra, nos creó. Muchas gracias a todos por escuchar esta primera parte del podcast de Paradoxology en esta nueva serie que emprendemos. Recuerda que yo soy Joan Contreras, vengo directamente desde el canal de YouTube Opinión y Pensamiento. Ahí te espero también para que nos podamos ver. Comparte este podcast con todos tus amigos y coméntame qué tal te ha parecido.